Buenas tardes a todos y a todas. Nos encontramos hoy otra vez con un inicio más de otra de las entrevistas que fuimos presentando en lo largo de la semana. Mi nombre es Natalia De Loca, soy profesora de la cátedra y estoy a cargo de las comisiones GH y IJ. Y hoy me acompañan acá como operadora la jefa de trabajos prácticos, la profesora Miriam Piancaso, que también tiene a cargo las comisiones K, L, M y N, nos va a estar dando las habilitaciones necesarias, ¿no? Y hoy presentamos a la profesora Viviana Uris. ¿Cómo le va, señora profesora? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos y a ¿Nerviosa? todas? No. No. Bueno, Vivi, Bastante ducha con el Zoom. bien, ahora vamos a hacer un breve resumen del currículum de la profesora. Vivi, te cuento que nosotros estuvimos haciendo entrevistas, ya estuvo la profesora Brenda Pradón y el profesor Montalvo, que estuvieron representando el nivel inicial y primario por parte de la provincia de Buenos Aires. Después habló Lorena Gianbartolomei por el nivel inicial, una conocida me parece ahí, ¿no? Para la escuela de la universidad, y hoy te tenemos a vos también representando las escuelas de la universidad. Bien. Como decíamos, la profesora Viviana Uris es profesora en Educación Física, licenciada en Ciencias de la Educación, alumna avanzada del posgrado de Pedagogía de la Formación de la Universidad Nacional de La Plata, ha trabajado en escuelas de la provincia, privadas, ha estado como prosecretaria en una escuela técnica, y hoy nos acompaña a nosotros. Y también es profesora del Instituto Terrero, y el año pasado tuve el placer de compartir todo el año, porque estuvo como adscripta en la cátedra. Así que tiene un amplio conocimiento y hoy va a tratar de transmitirnos toda su experiencia, así que vamos a aprovecharlo. Te damos la bienvenida, Vivi. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, es un placer para mí poder acercarnos de esta manera, aunque sea porque nosotros le dedicamos mucho tiempo dentro de la escuela anexa a los practicantes, y también trabajar con compañeras de casi toda la vida también es muy importante. Yo lo que le quería explicar, que bueno, estuvimos hablando con Natalia, la posibilidad de organizar los núcleos temáticos de estas charlas. Entonces, el primer núcleo temático, a mí me gustaba... Bueno, no te nos adelantes, Uris, pegá. Bueno. Ahora, nosotros, yo te contaba hoy, hemos dividido, que ya lo habíamos más o menos hablado, todas las preguntas que ustedes fueron subiendo al foro de todas las comisiones. Hemos hecho núcleos temáticos para tratar de abarcar y de cumplir con todas las preguntas. Vamos a empezar hablando sobre la clase, la intervención, las estrategias, después nos vamos a ir a lo que es la evaluación, después al periodo de pandemia y algunas reflexiones. ¿Estamos así? La primera pregunta, Vivi, que queremos saber es ¿por qué educación física? ¿Por qué elegiste esta carrera para siempre? Bueno, yo no soy tan vieja, estoy jubilada, pero no soy tan vieja, pero bueno, empecé mis clases y prácticas como la mayoría de los chicos, en colonia de vacaciones, con compañeros y profesores amigos, que bueno, me fueron inculcando un poco esto del área de los campamentos, de vida a la naturaleza, la escuela donde yo iba. Y bueno, y ahí arranqué, con muchos miedos, porque yo venía de una escuela técnica, yo soy técnica química, y obviamente de humanidades no tenía ni idea. Entonces me costó muchísimo adaptarme. Y bueno, a medida que fui aprendiendo, seguí trabajando mucho en educación, nunca perdí el contacto con las escuelas desde los 19 años. Entonces es como que fui abarcando muchas dimensiones dentro de la educación. Y bueno, la educación física me gustaba, fui cada vez capacitándome, haciendo muchos trabajos en conjuntos interdisciplinarios, con muchas escuelas, con mucha vida a la naturaleza, me gustaba mucho lo que era vida a la naturaleza. Y bueno, a medida que uno pasa el tiempo va queriendo la profesión, la educación por un lado, y bueno, y la educación física es algo muy importante porque a medida que pasa el tiempo uno va reconociendo todas las posibilidades y las fortalezas que tiene la materia dentro de la escuela. Que bueno, durante toda esta charla yo le voy a ir diciendo, y como conclusión vamos a tener eso, por qué yo elegí educación física, y se van a dar cuenta, porque tiene mucha fortaleza, es una materia muy enriquecedora que muchos no la ven. Ahora quizás está un poquito más mirada, más visibilizada,
pero que no la ven. Sí, Obviamente, ahora dale. me parece que ahora en las escuelas tiene un lugar más importante de lo que tenía antes, y eso también es algo que hay que trabajarlo día a día en todas las instituciones que uno va trabajando. Bueno, entonces arranquemos por ahí. Dale. Arranquemos suponiendo que estamos en el patio, que estamos con clases habituales como teníamos hasta antes de que arranque la pandemia. Febrero, y el profesor tiene que empezar a planificar su año escolar, ¿sí? Ya sabe Bien. los grupos que tiene para trabajar, qué va a tener, así que ¿cómo hace ese profesor en febrero para empezar a hacer una planificación anual y proyectar su año escolar? Contanos desde ahí, después vamos bajando a la clase, si te parece. Bien, yo primero les voy a contar, porque bueno, la escuela anexa, ahí está Adriana, la estoy viendo, Ojo que está la jefa de es departamento. mi coordinadora, y ella va a Hablemos hacer bien entonces. esto. Sí, bueno, la escuela anexa tiene la particularidad, somos entre 9 y 10 profesores, tenemos una coordinadora que es Adriana, y tenemos algo muy importante, que es el espacio físico del Departamento de Educación Física, que no todas las escuelas lo tienen. Ese espacio físico, tenemos nuestro lugar, nuestra forma de interactuar con nuestros compañeros, nuestros materiales, nuestro mate, obviamente, hace que nosotros ahí empecemos a planificar nuestro año. Otra característica que tiene la escuela anexa en nuestro departamento de educación física es que tiene la puerta a nuestra aula, que es el patio. ¿Sí? Nosotros Eso ya abrimos le la da puerta. un lugar y una presencia dentro de la institución educativa que no es menos importante. Exactamente. Entonces, ahí nosotros trabajamos. Otra de las particularidades que tiene nuestra escuela es que tenemos un hermoso Zoom, un gran gimnasio, y tenemos el uso de todas las instalaciones del campo de deportes, de lo que antes ustedes han ido a cursar, que es el Nacional. Obviamente compartido con las escuelas de la universidad, pero bueno, tenemos esos grandes espacios. O sea que en cuestión de lugar es muy accesible para trabajar. Y en Bien. materiales también, porque tenemos todo el material necesario que podemos encontrar en una escuela. De lo mínimo siempre tenemos 30, o sea que todos pueden trabajar con un elemento. Que no 30 es poca pelotas, cosa. 30 aros. Bueno. Entonces, nosotros comenzamos la planificación, en febrero ya empezamos a incorporarnos a la escuela, empezamos a trabajar. Este año, por ejemplo, teníamos un formato de planificación, la fuimos cambiando. La otra característica que tiene la escuela anexa es que su diseño curricular no es el que ustedes trabajan en provincia, es un diseño que se está formando, que ya está casi terminado, pero bueno, siempre hay algunos retoques, algo nuevo que hacer, pero bueno, que tiene algo muy importante para mí, que es que todos pudimos participar, los profesores, los que estamos en el patio, participamos en el armado de este campo, de este diseño curricular, que es muy diferente al de provincia, que el de provincia lo arman otra gente que a veces quizás no está en el campo, no está en el patio. Entonces, Exacto. nosotros esta relación la podemos armar y la pudimos trabajar durante ya casi 3 años, si no me equivoco. Sí, Bien. Nati, ¿me O sea querías que decir ustedes algo? trabajan con el diseño curricular propio de la institución, en el cual están generándolo, y participaron casi todos los profesores y profesoras que trabajan ahí, que eso Sí, es sí, sí. importante. Bien, ¿y cómo arrancan esa planificación? Bueno, esa planificación que nosotros armamos primero es teniendo en cuenta algo muy importante que también tiene la particularidad de la escuela anexa. Nosotros cuando salimos al patio, cada uno sale con un grado, por ejemplo, de primer grado hay cinco secciones, ¿sí? De la A a la C, o sea, a la E, o sea que salen 5 grados juntos. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo importante tener en cuenta ahí? Somos 5 profesores que salimos a la cancha, tenemos que tener en cuenta los lugares que vamos a ocupar, ¿sí? Sí. A dónde vamos a ir a trabajar y qué contenidos vamos a utilizar, A qué eso vamos me a iba. trabajar nosotros. Obviamente que cuando se hace la planificación, nosotros la hacemos todos juntos. Pero bueno, en el Bien, y momento ahí, de la clase es particular, cada uno da su clase como quiera darla. ¿Mm? bien, Sin pero digamos que al inicio del ciclo lectivo, comunitariamente se sientan y piensan en estos núcleos de aprendizaje, por dónde van a ir para poder dividir los espacios, los materiales, y Sí, no pisarse y poder hacer un mejor aprovechamiento de todo. Bien, ¿qué exactamente. es lo Nosotros, primero que tienen en cuenta?
Nosotros primero tenemos, mirá, yo justo encontré la que íbamos a arrancar este año en la planificación, que la habíamos preparado. Tenemos unidades didácticas, ¿sí? Tenemos contenidos y después el tema que uno va a trabajar en la clase, ¿sí? Por ejemplo, que muchos estaban hablando, una de las preguntas eran de los juegos deportivos. Nosotros ahí lo tenemos dentro de una unidad didáctica que es juegos sociomotores y deportivos, ¿sí? Donde la característica que también tiene la escuela primaria es que tienen un primer ciclo, que es de primero, segundo y tercero, y un segundo ciclo que es cuarto, quinto y sexto. Uno se Antes está de en la mañana y meternos, otro de tarde. antes de meternos de lleno en lo que es ya la planificación, los propósitos y eso, Sí. te hago una pregunta más. ¿Cómo, si nos vamos a la clase en sí, cómo realizan ustedes la apertura teniendo en cuenta esta división que vos estás diciendo de lo que es primer ciclo y segundo ciclo? ¿Es la misma forma en la que llegan al patio, la misma forma en la que se encuentran con los y las estudiantes? Contanos No. eso. En primer ciclo, a nosotros los niños y las niñas nos entregan las maestras, ¿sí? Es decir, algunos pueden venir del recreo, pero primero se van a formar, van a estar en grupo con la maestra y después nos entregan a nosotros. En primer ciclo, nosotros los primeros días de clase pasamos listas para reconocer a los chicos y conocerlos, algunos los conocemos de los años anteriores y otros no, y después ya no pasamos más lista, pero la maestra nos tiene que decir quién faltó, ¿sí? Porque yo no puedo depender que son todos de 30, grupos de 30, y bueno, me llevé al campo de deporte 28, ¿entienden? Ajá. Entonces nosotros esa relación la tenemos con la maestra, nos dice la cantidad de chicos que tenemos y quiénes son los que faltaron, pero no pasamos lista en el primer ciclo. En el segundo ciclo, ahí sí vamos a pasar lista. ¿Por qué? Porque en el segundo ciclo, que es cuarto, quinto y sexto, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Recibimos a los chicos cuando vienen, o de alguna materia especial, puede ser plástica, inglés, o de algún otro taller, o la maestra que directamente nos dejan a los chicos y se van porque tienen que ir a otra escuela, porque justo es en el cambio de horario, el cambio de turno, como los de sexto año. Entonces nosotros ahí sí pasamos lista. Y es importante pasar lista, ¿no? Ante cualquier situación, nosotros ya sabemos quiénes están en el aula. Puede ser que muchos chicos se vayan por alguna situación, que los vengan a buscar los padres, entonces nosotros tenemos que pasar lista para eso. Porque la comunicación a veces en el segundo ciclo, con los cambios de hora o con los cambios de docente, es como que fluctúa y a veces tenemos algún problemita si no pasamos lista. Claro. Entonces, esa es la diferencia. En uno se entregan las maestras y en otra solamente ya vienen los chicos muy independientes en ese sentido. Es muy característica de las escuelas de la universidad, manejarse dentro de la institución con total independencia. ¿Mm? Bien, bien. ¿Qué diferencia nos podés nombrar al momento de llevar adelante una clase, si nos toca en primer ciclo o en segundo ciclo? ¿Qué es lo que el profe debería tener en cuenta, o si vos encontrás diferencias en cuanto a las estrategias o lo que nos quieras decir? La diferencia primordial, obviamente, cuando uno estudia las etapas evolutivas, es las etapas evolutivas del niño, ¿no? No es lo mismo dar un tema de un deporte determinado o una actividad que tenga mayor complejidad en nenes de primer grado. Piensen que los nenes de primer grado vienen con un egocentrismo todavía del jardín, donde les dificulta todavía compartir el material. Entonces nosotros ahí necesitamos que el niño empiece a aprender a compartir el material. Tengamos uno para cada uno o tengamos en una escuela 3 para 30. Entonces necesitamos eso. Trabajar en grupo es muy difícil, tenemos que ir trabajándolo a medida que pasan los años, y yo ya después en quinto y sexto grado voy a agarrar y decirle, bueno, se agrupan de a 5 y tienen una pelota para jugar. Ya eso va a ser autónomo de ellos. Pero bueno, a mí me parece que lo más importante, lo que uno quería trabajar, es el compartir el material. Eso es importante. Pero obviamente son las etapas evolutivas que uno lo aprende de psicología evolutiva. Y obviamente de la experiencia que uno va teniendo a medida que pasa el tiempo. ¿Sí? Y bueno, y todo obviamente uno tiene que entender que toda actividad va a necesitar de ir de lo simple a lo complejo. Yo voy a tener que saber cuáles son las consignas que les voy a dar a los nenes más chiquitos, del ciclo más chiquito, y una consigna que le doy a un nene del ciclo más grande.
Eso es la intervención que uno va a dar en cada clase. ¿Sí? Ajá. Bien. Justamente, viste que ahora los chicos están hiperconectados, todos están con su tablet, su teléfono. ¿Cómo haces para que todos participen, para que se interesen por la actividad física en el momento de la clase? Bueno, primero, lo que tenemos que entender que, como ya les decía, la clase de educación física es la clase deseada por todos los niños y las niñas. Ellos quieren ir a jugar a educación física. Puede haber situaciones que a veces hay conflictos dentro del aula que vienen de otras materias y se transportan a la clase de educación física, a la que nosotros ahí vamos a tener que intervenir y tratarlos. Y después puede haber algunas situaciones en las que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando los niños no participan en clase. Entonces tenemos que aunar. Primero, si trabajo con el primer ciclo, tengo que esperar que la maestra me diga por qué hay algún niño que no quiere hacer educación física, ¿sí? Puede ser que le duele la panza, que le haya pasado algo en la casa, o que se haya golpeado en el recreo. Entonces, nosotros necesitamos tener la relación con las maestras, no podemos agarrar a los chicos y llevarlos sin saber qué es lo que pasó. También los más grandes pueden tener situaciones. Yo les decía, hay algo muy importante que hay que tener en cuenta, y más que nada cuando son los profe varones, que ahora los profe varones pueden dar en la escuela donde hay niños y niñas, que son cuando las nenas se indisponen por primera vez, en quinto o sexto grado se indisponen y no lo quieren decir. Entonces, bueno, hay que respetar ese momento también de las chicas, que son circunstancias y emergentes que las van a tener siempre. Ahora, ¿y cuál es la intervención que vos utilizás cuando algún niño o niña no quiere hacer la clase? bien, cuando son los ciclos más chiquitos, si vemos que el nene no tiene nada, que solamente no quiere jugar porque salió atravesado y dijo no quiero jugar, lo dejo un ratito, después lo llamo y le digo, bueno, que va a ser mi ayudante, que me tenga mi agenda, que toque el silbato, que juegue con una pelota, o que sea de ayudante, hasta que cada vez el nene se va a ir integrando más a la actividad. Lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, que puede ser que el nene esté enfermo, que le duele la cabeza y que se sienta mal, y bueno, la realidad no va a jugar. Pero aquel que nosotros notamos que quiere jugar, pero le pasó algo en el recreo, se peleó con un amiguito y ahora no quiere jugar, nosotros lo que tenemos que hacer es darle el rol de ayudante. Entonces, a medida que él nos va a ayudar, va a ir ingresando a la clase. Bien. En los grados más grandes, nosotros podemos ver también de esa manera que los podemos integrar, pero obviamente ya tienen su capacidad para decir no juego y no quiere jugar, y ese día no juega y ya, está, listo, no jugó, ¿qué va a hacer? Y se queda ahí. Se queda ahí. Bien. Pero bueno, esas son las cosas que uno tiene que tener en cuenta. Yo creo que lo más importante ante toda la situación son las intervenciones que uno le da. Y pensar que, bueno, que esto no es una homogeneidad. Yo no le doy un tema y todos lo van a hacer, sino que cada uno lo va a hacer a su tiempo y con sus ganas. Esa es la única, claro. Entonces es la gran característica que tiene educación física, sí. ¿no? Los tenemos en el patio, los podemos hacer jugar, los podemos hacer relacionarse con otros chicos que no se relacionan en otro momento, pero bueno, esos son los desafíos que tiene el área. ¿Qué tenemos? Hablando de desafíos, algo que seguramente te ha pasado, porque a todos en algún momento nos pasa, sobre todo cuando recién arrancamos a dar clase, es que uno va con algo repensado, reprogramado, y dice esto no me va a fallar, me va a salir re bien, y resulta que lo presentamos y nada, resulta todo lo contrario, no les gusta, no quieren jugar, o se nos pasa muy rápido esa actividad que pensamos que iba a tardar un montón, en 2 minutos la resolvieron. ¿Qué hacemos ahí? ¿Qué hace el profesor en esa situación? Bueno, nos ha pasado muchísimas veces, que nadie está exento, por más que sea profesor de años. Y nos sigue pasando, exactamente. Nos sigue pasando. Nos sigue pasando. Lo que no tengo que tener es la receta. Yo mismo juego una misma actividad, no se la puedo pasar a todos los grados que yo tengo. Cada grado tiene una característica, tiene una forma de trabajar, entonces nosotros lo que tenemos que hacer es reconocer cada forma de trabajo que tienen los chicos.
cada grado. Entonces, en ese sentido, nosotros vamos a ver cómo podemos ir cambiando las estrategias del juego que yo quería hacer o de la actividad que yo quería hacer. Podemos tener niños que son, o grupos muy revoltosos, pero en la hora del trabajo lo hacen bien, pero me cuesta mucho tiempo llegar a ese momento donde se ponen a trabajar. Bueno, voy a tener que buscar estrategias para que lo hagan mucho más rápido y me salga mejor la clase. Pero esos emergentes siempre surgen, siempre Bien. van a surgir. Quizás algo que nosotros estuvimos trabajando en la parte de, como estamos trabajando en la virtualidad con todos los alumnos, es el tema de la observación de la clase, ¿no? Quizás acá cobra relevancia el poder observar permanentemente al grupo, como para ver qué estrategia yo voy a ir cambiando, utilizando. No sé qué te parece. Por ahí observar. Sí, nosotros tenemos, por eso yo, vamos a llegar a la conclusión porque estudié educación física, ¿no? Mirá que nos falta, mirá que nos falta. Nos falta un montón, pero bueno, no es que vamos a llegar a la conclusión, esto sigue sumando porque llego a ser profesor de educación física. La clase de educación física es una mirada continua, porque aparte es dinámica. La clase de educación física es dinámica, pueden suceder un montón de cosas en 40 minutos. Desde una pelea, un arreglo de un compañero con otro, desde alguien que no compartía y empieza a compartir, de alguien que no jugaba y empieza a jugar, alguien que jugaba siempre y dice, no, este juego no me gusta, o yo soy re habilidoso para el fútbol, no quiero jugar al básquet, ¿entienden? Entonces, todo eso hace que nosotros tenemos, es una caja de Pandora, la clase de educación física. Un montón de situaciones pueden estar en 40 minutos, una hora. Y nosotros tenemos que estar, obviamente, capacitados para entender esa clase, porque no podemos ser ni Dios ni el diablo, ¿no? Tenemos que estar ahí, intervenir y mantener la estabilidad de la clase. Entonces, algo que siempre preocupa al alumno practicante o a uno cuando inicia es el tema de las actividades. Cuando vos pensás tu propio plan de clase, ¿cómo hacés para saber si las actividades son suficientes, si me van a alcanzar, si están adecuadas al grupo? ¿Cómo pensás ese momento de las actividades? ¿Cómo las llevás a cabo? Bien. O cómo las pensás con respecto a una progresión también, si es que... Las tenemos, sí. En realidad, la clase, nosotros primero esta observación que yo les digo de la clase, la mirada de la clase es muy importante, la mirada de cada sujeto en la clase, ¿sí? Porque nosotros no olvidemos que estamos en una educación inclusiva y también podemos tener niños que estén incluidos. O sea que en la clase no voy a ser solamente yo, los niños y las niñas, sino también puede haber otra persona externa que es un acompañante terapéutico. ¿Sí? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Entonces a partir de nuestra mirada de esa clase yo puedo empezar a observar y empezar a planificarla. ¿De qué manera la voy a planificar? Primero el tema, después el lugar que yo voy a necesitar para ese tema que elegí. Y después la progresión. Nosotros podemos empezar con una simple progresión o una intención de mi clase. Yo les decía, miren, les traje acá porque tengo todo a mano. Está muy bien. Esta Vos es la pensás peteca. Un tema y después tenés un propósito para esa clase y en base a eso vas generando una progresión de actividades. Exactamente. Miren, yo les voy a mostrar esto. Esta es la peteca. Ajá. Una peteca que la hacemos nosotros en el colegio, y le digo por qué, porque después le voy a contar qué hicimos en la virtualidad con esto. Es una peteca. Es con globo y bolsita, nada más. Le enseñamos a los chicos, el propósito de la clase es llegar y decirle, bueno, les voy a dar una peteca, cada 2 nenes, cada 2, no, por nene o nena, no importa, cada 2, y van a jugar. La única intención mía de la clase es que jueguen a la peteca, pero le voy a dar una consigna. La peteca se pega de esta manera, de abajo hacia arriba, ¿sí? De abajo hacia arriba. Eso, y los dejo jugar. Paso a observar a cada una de las parejas. En esa ida, yo voy a ver que ellos imaginaron un montón de cosas. No solamente se la pasaron de la mano, se la pasaron con el pie, se la pasaron con la cabeza, hicieron reglas
hicieron reglas que yo no le pedí en ningún momento. Entonces, ¿qué es lo que hicieron ellos? Construyeron su conocimiento. Lo construyeron a partir de un propósito que yo dije, una intención que tenía de mi clase. ¿Jugaron? Sí, jugaron. ¿Sus reglas? Sí. ¿Pudieron, en vez de ser 2, decir, podemos jugar de a 4? Ellos mismos piden jugar con otros. Entonces los tenemos que dejar jugar. Entonces, esa intención es importante. Si yo veo que mis emergentes o que nadie hace, solamente es un grupo muy tranquilo y hacen lo que yo les dije, voy a tener que intervenir. Y en la intervención yo les voy a decir, bueno, a ver, en vez de jugar de a 2, ¿podemos jugar de a 4? ¿Podemos poner una línea en el piso? ¿Podemos poner una soga y pasarla por arriba? ¿Sí? Claro, te interrumpo en algo que estabas diciendo. Esa intención es la que dirige mi clase. ¿Esa intención también va a guiar tus actividades? Sí, obvio que va a guiar, porque es lo que yo quiero, es la intención mía, pero las actividades las hacen los chicos, pero yo tengo que llegar a una conclusión de mi clase de que pude hacer lo que yo quería ese día. Si yo ese día no pude hacer, terminaron jugando al fútbol con la peteca, yo dije, no, esto no fue mi intención. Mi intención era que con un elemento hagamos un juego que es un juego alternativo, ¿sí? Claro. No era jugar al fútbol. Entonces, ¿qué es lo más importante? Y esto se lo va a dar la experiencia, obviamente, es poder dirigir ustedes el camino de mi propósito, de mi intención. Yo quiero ir por acá, no quiero ir por el costado. No quiero que peguen con el pie, quiero que peguen con la mano de esta manera. ¿Sí? Bien, pasamos a otra pregunta que tiene que ver con esto que estábamos hablando. ¿Cómo abordás la enseñanza de los juegos deportivos? Bien, nosotros los juegos deportivos los trabajamos a partir del segundo ciclo. Bien. También de un análisis, de un juego que puede ser, por ejemplo, el de los 10 pases, que ese es el que ponemos puntapié en todo, y de ahí empezamos a guiarlos. Es un juego que yo lo juego en una síntesis, 10 pases de diferentes maneras, 5 contra 5, 6 contra 6, 7 contra 7. A medida que nosotros le vamos agregando diferentes reglas, que se las vamos a proponer nosotros según la intencionalidad del deporte que yo quiero que se inicien, porque en realidad es una iniciación, no van a jugar al básquet, no van a terminar jugando al básquet, van a terminar jugando al básquet en forma adaptada a la escuela, porque a veces podemos tener la cancha como a veces no la tenemos, ¿sí? Igual que en el handball. Entonces, ¿qué podemos buscar? 3, 4 reglas simples, determinar cómo es el pase, para que no confundan el pase de handball con el pase de básquet, ¿sí? Entonces, todas esas reglas que nosotros le vamos poniendo van a ser las que son iguales al deporte, pero no jugamos a un deporte en sí, en la escuela. Jugamos, es una iniciación, un juego deportivo, bueno, ahí nos podemos meter en el paradigma de qué es juego, qué es deporte, pero no nos vamos a meter. Pero en vez de entrar ahí, vamos a entrar a otro tema que es importante y que también han dejado preguntas en el foro respecto a esto, que tiene que ver con la grupalidad, ¿sí? Que tiene que ver con esta formación de grupos que justamente vos estabas destacando que así trabajan los juegos sociomotores. Al momento de decir, bueno, armemos grupos, se sigue viendo que los varones se juntan con los varones y las mujeres se juntan con las mujeres, y te hago otra pregunta, así te dejo explayarte. Uno tira la consigna y vemos que los varones se juntan con los varones y las mujeres se siguen juntando con las mujeres, o las niñas con las niñas, los niños con los niños. Si esto ocurre, ¿intervenís, no intervenís, o de qué manera planteás vos la grupalidad, esto de formar grupos? La clase, ese propósito, esa intención que yo tengo de la clase, también va a tener en cuenta la grupalidad. Es el orden comunitario, como se llamaba antes, o se sigue llamando, bueno, esa grupalidad lo que nosotros hacemos es, podemos decir un día, se agrupan como quieren, y vamos a determinar, porque yo es como un estudio que estoy haciendo, que cuando uno dice se agrupan como quieren, se agrupan nenas por un lado y varones por el otro. En todos los grados pasa lo mismo. Entonces yo ese día puedo agarrar y dejarlos que se agrupen como quieran. Si yo ya vi que en mi primera clase, cuando digo esa consigna, veo nenas y nenes por un lado, todos separados, ¿qué hago la próxima? Bueno, se van a agrupar
pero ahora va a haber en cada grupo nenas y nenes. No importa Ahí la empieza la cantidad. intervención. Claro, es mi intención de que yo diga, bueno, vamos a hacer tal cosa. Entonces ya mi intención de clase, que era, por ejemplo, saltar conos, hacer diferentes saltos de diferente altura, yo ahora le voy a agregar esa otra intención. Pero por más que no esté escrita en la clase, la tengo yo misma, es mi intención como docente, que trabajen en grupos heterogéneos. Y como estrategia de intervención también, ¿no? ¿Tenés alguna forma que uses habitualmente cuando esto se plantea y ya tenés como intención que haya una unión de grupos así mezclados, por decirlo de alguna manera, o no? ¿Ves en el No, momento? en realidad depende de la actividad que uno haga. Podemos hacer grupos que sean mixtos, heterogéneos y estables durante 2 o 3 clases, o puedo decir, hoy trabajamos con este grupo y en la semana que viene no vamos a cambiar. ¿Entendés? Entonces van a Sí. ir rotando entre ellos. Eso va a depender también del propósito de la clase y lo que yo quiera. ¿Qué es lo que es característico? Que lo vemos mucho en tercer grado, que bueno, muchos nenes tienen trayectorias deportivas, juegan al fútbol, al básquet, entonces se agrupan entre los que juegan a un juego determinado y dejan de lado al que no hace, al que hace otra actividad, música, plástica, otras cosas. Entonces, Claro. ¿qué es lo que yo tengo que buscar? Que todos jueguen con todos, ¿sí? Sí. Esos líderes existen dentro de las aulas, tenemos el líder positivo y el líder negativo, lo vamos a ver, lo Sí. van a encontrar. Y Ahí bueno, nosotros ellos tenemos... estarían. Esto también es algo, una mirada que tenemos que tener presente, que a veces cuando uno dice que armen los grupos, no solamente es las nenas y los nenes lo que hay que prestar atención, sino que también a veces esa elección forma parte por el que Sí, mejor juega, o estar atentos con que no sean siempre los últimos, los mismos, que quedan ahí paraditos esperando que alguien los elija. Esto sí, es algo es que a todos así. nos ha pasado y vamos variando la manera de generar los Sí, grupos para que no se sientan, te interrumpí. sí, Ah, no. se sientan excluidos. O elegir capitanes, y a ese mismo grupo que vemos que está muy, muy unido, lo dividimos, sean varones o sean nenas, no importa. Claro. O elegir a los que nunca los eligen a lo último, porque bueno, esto también es una característica de educación física. Tiene todo lo bueno, pero también tiene esa cosita de ese amargo en el decir, qué pasa con el nene que no lo eligen, o qué pasa con el nene que está incluido, que tiene un trastorno del espectro autista, y bueno, y cómo hacemos para. Entonces, todas estas cosas son lo que hacen fuera de un propósito o de un contenido determinado de la clase, sino de la amplitud de la mirada que uno tiene que tener de la clase. Bien, no quiero que se nos termine el tema y nos quede inconcluso lo de la clase. Sí, Vos hoy hablaste de que ustedes tienen varios espacios para poder trabajar en la escuela. Hablaste del patio, hablaste de un Zoom, sí. bueno, y que lo dividen. ¿Qué pasa con el día de lluvia? ¿Ustedes tienen pensado un plan B, esto que nosotros le pedimos a los practicantes cuando están cursando? ¿Tienen esto pensado entre el grupo de profesores? Sí, nosotros, obviamente, como todos grupos, tenemos un grupo de WhatsApp. Obviamente, ese día llueve y decimos, bueno, hoy va Viviana y Hernán al Zoom y los otros nos vamos al aula o nos vamos al lugarcito que son, nosotros ya los tenemos determinado, es un espacio cerca del salón de actos, o el aula que tengan ellos en la escuela. Entonces, cada uno, a partir de esa mañana o de ese día que está feo o está lloviendo y no podemos salir, ya nos vamos organizando. Y Obviamente, ustedes lo como tienen todo. planificado, lo tienen pensado con la misma estructura de un plan de clase que si estuviéramos en el patio, en Sí, otro espacio. tenemos, bueno, por eso yo le digo, en nuestro espacio del departamento tenemos un montón de juegos que vamos armando en forma didáctica para ir a trabajarlos en el aula, y después tenemos lo que podemos hacer dentro de un Zoom, que es, podemos poner en el gimnasio 2 grupos, que es de 60 chicos, más no, Ujú. podemos trabajar todos juntos o trabajar los 2 grados por separado. No solamente los días de lluvia, también nosotros como protocolo de la universidad, a veces la dirección de salud nos dice hace mucho frío, hace menos de 6 grados y no pueden dar clases en el patio. Entonces, bueno, también eso nos juega en contra un poquitito, pero bueno,
nos tenemos que quedar dentro de las instalaciones de la escuela y no podemos salir al tinglado del campo de deportes, ¿sí? Pero bueno, Pero está todo lo que... pensado como una clase de fuera del patio, con la misma estructura, digamos, o tiene otra estructura, este plan B, por llamarlo de No, alguna manera. tienen estructuras totalmente diferentes, porque primero que si yo voy a ir a dar clase en el aula no voy a poder cambiar los bancos de lugar, no voy a poder correr, no voy a poder hacer nada. Entonces pasa a ser unos juegos recreativos, tipo el Pictionary, o depende qué grado, si es primer grado no lo voy a poner a escribir porque no lo saben todavía, así que no puedo jugar a nada de escritura, sino de dibujo. Tengo que ir viendo las características, ¿eh? Obviamente, a los grados más grandes, cuando llueve y le dicen tenemos que ir al aula, no quieren saber nada, pero bueno, el gimnasio se comparte, entonces necesitamos, hoy nos toca a nosotros, mañana le toca a otro grupo. Bien. Entonces, eso. Bueno, ahora sí, nos queda menos de un minuto. Sí, Así que los invitamos a que se unan a la próxima reunión, que nos estaría quedando para poder trabajar el tema de evaluación sí, y, bueno, cómo damos clase en esta época de virtualidad. sí, Así sí. que nos quedaría eso. ¿Estamos de acuerdo, Dale, Vivi? Y seguimos dale, recorriendo todas las preguntas que fueron dejando en el foro. Creo que fuimos perfecto, abarcando varias. dale, ¿Estamos bien, Miriam? Bueno, nos vemos dale, entonces. Todo hablamos. bárbaro. Bueno.